Amigos, bienvenidos a su canal de Electroprotecciones. Hoy estaremos hablando sobre qué es una frontera comercial, un video que estaba pendiente aquí en el canal. En él vamos a ver cómo se realiza una verificación de una frontera comercial, cuáles son los equipos que pertenecen al código de medida, sus calibraciones y los requisitos. Te invito así que te quedes hasta el final. También aprovecho la oportunidad, como pueden ver en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube, estamos promoviendo un curso totalmente gratuito para todos ustedes de diseño, implementación, cotización de tableros eléctricos. Así que los invito para que se registren, es totalmente gratis, solo basta con su correo y su nombre para registrarse a la capacitación que se realizará el 29, 30 y 31 de mayo. Es primera vez que hacemos una asociación con el ingeniero Suiler Altamirano, quien es una autoridad en temas de automatización, control, tableros eléctricos, así que los invito a participar ya que hay cupos limitados debido a que esta capacitación es gratis. El enlace para que se registren lo podrás encontrar en el enlace, en el primer comentario y en la descripción de este video. Así que comenzamos. ¿Qué es una frontera comercial? Corresponde al punto de medición asociado, al punto de conexión entre agentes o entre agentes y usuarios conectados a las redes del sistema de transmisión nacional o a los sistemas de transmisión regional o a los sistemas de distribución local o entre diferentes niveles de tensión de un mismo OR, es operador de red. Cada agente en el sistema puede tener uno o más fronteras comerciales. Aterrizando esto, es un punto de medida, ya sea entre agentes, entre dos electrificadoras o entre una electrificadora y un usuario, una empresa, una fábrica, donde hay un intercambio de energía. Por eso acá ponemos el medidor como tal. Y básicamente estas fronteras comerciales están en los puntos de conexión donde se realiza el intercambio entre estos agentes. Por ejemplo, hemos encontrado casos de parques solares que le venden a la electrificadora o a la empresa distribuidora de energía. Entonces, normalmente donde está el parque, el transformador, elevador y donde se conecta a la red como tal del operador de red, encontramos este tipo de fronteras comerciales. Entonces, para tener presente, recordemos que como tal es una medición que se realiza en un punto de conexión entre varios agentes o entre agentes y usuarios. Continuamos. Es muy importante resaltar lo que es el código de medida. El código de medida establece las condiciones técnicas y procedimientos que se deben tener en cuenta para efectos de lectura, registro, recolección, actividades necesarias para la contabilización de las transacciones de energía eléctrica realizadas en intercambios comerciales con el Sistema Interconectado Nacional SIN, los intercambios con otros países, las transacciones entre agentes y las relaciones entre agentes y usuarios. Esto es algo muy importante. En el código se especifican las características técnicas que deben cumplir los equipos de medición, de telecomunicaciones y de respaldo asociados, así como los procedimientos de instalación, prueba, certificación, operación y mantenimiento. Vamos a ver cómo se realiza una verificación de frontera comercial, por si la has escuchado. ¿Qué equipos se revisan? Básicamente son equipos de medida, de telecomunicaciones. También es importante mencionar que las fronteras comerciales básicamente son intercambios, pero están conectados al sistema interconectado nacional y como pueden ver en el concepto anteriormente, se presentan tanto como en distribución local, transmisión regional o a nivel nacional. Y recordemos también que se puede dar entre países. Un país le puede vender energía a otro, ahí se instala
como tal un punto de medición y esto tiene que cumplir unos requisitos según este código de medida, pues para poder tener la trazabilidad porque son intercambios muy grandes de energía entre operadores. Acá hay unas definiciones que son importantes. Lo que le mencionaba, la verificación. Es un conjunto de actividades, una verificación de frontera es un conjunto de actividades dirigidas a corroborar que el sistema de medición se encuentra en correcto estado de funcionamiento y conforme a los requisitos establecidos en este código. ¿En cuál código? Pues en el código de medida que les acabo de hablar anteriormente. Tenemos también lo que es el representante de la frontera. Corresponde al agente cuyo nombre se registra la frontera comercial en el sistema de intercambios comerciales de acuerdo con lo señalado en la resolución CREC 157/2011 o aquella que la modifica, edicione o sustituye. Toda frontera comercial siempre tiene que haber un representante de la frontera. Normalmente es el comercializador o la electrificadora los representantes de esta frontera. Y aquí es algo muy importante que es el Centro de Gestión de Medidas, el CGM. Este juega un papel importante cuando se realiza una verificación de frontera comercial, porque este tiene que también estar eh, accesible para poder realizar pruebas en sitio cuando se realicen este tipo de pruebas. Tenemos que es un centro para interrogar los medidores de las fronteras comerciales de su responsabilidad, concentrar y almacenar las lecturas, ejecutar los procesos de validación de las mediciones y realizar los reportes a la SIC de las lecturas de los medidores. Como pueden ver, él interroga a los medidores, toma las lecturas, concentra estas lecturas porque estas se tienen que pasar a la SIC, que es el administrador del sistema de intercambios comerciales, que es el ente encargado de recibir pues todo este tipo de mediciones de esta frontera comercial. Aquí ya vamos a ver los elementos o los equipos que hacen parte del código de medida y que se revisan en una verificación de frontera comercial. En este caso podemos encontrar, esto es una frontera comercial que se encuentra en una subestación tipo poste, pero normalmente estas fronteras se instalan en subestaciones, básicamente en los cuartos de control. Aquí podemos ver los principales elementos que son medidor principal de respaldo, medidor testigo, transformadores de tensión y de corriente, los conocidos como CTs y PTs. También se revisa el tema de las conexiones directa, semidirecta o indirecta. Miramos si se tiene una conexión de dos elementos, tres elementos. El módem de comunicación son otros equipos que se revisan porque estas fronteras tienen que estar con temas tiene que estar con la telecomunicación activa, bloque de pruebas, gabinete, cableados y cargas de compensación. Aquí encontramos los medidores. Es un instrumento destinado a medir la energía activa o reactiva mediante la integración de la potencia activa con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos medidores para cuando van a hacer una verificación de frontera comercial? Es muy importante, uno es el puerto de comunicación, tenemos la etiqueta de calibración porque si por estos elementos o algunos implementos que se necesitan verificar, puede que la frontera sea no conforme y no se le emita un certificado que sea válido. Tenemos las características, estas características tienen que estar visibles, la resolución de la medida, el porcentaje de error, ya vamos a mirar. Sellos de hornera, estos son muy importantes, hemos encontrado en algunas estaciones que estos sellos no están y pues ahí se puede presentar que la certificación que se le realiza a una frontera sea no conforme y tengan que cerrar estas no conformidades. El display tiene siempre que estar visible en el cual se registre, se pueda observar y se puedan registrar las medidas que está teniendo el medidor y tenemos estos que son los sellos de laboratorio, básicamente pues que nos muestran que el equipo pues fue probado en un laboratorio, este medidor y que pues corresponde con una buena calibración. Tenemos un sello de calibración como pueden ver, básicamente tiene que tener una conformidad por parte pues, del equipo, de un laboratorio que le realizó las pruebas a este equipo. Características de los medidores, lo que te mencionaba anteriormente, tenemos tiene que verse
o estar visible lo que es la tensión de uso, su corriente básica, su corriente nominal, su corriente máxima, clase de desactitud de energía activa, clase de desactitud de energía reactiva. Estos dos son muy importantes porque dependiendo el tipo de frontera comercial, ya vamos a ver, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, nos exige ciertas características de medida. Medidor principal y de respaldo. Acá podemos ver un medidor principal, tenemos un medidor de respaldo. Dice que si existe medidor de respaldo, este debe tener bloque de pruebas independientes. Aquí vemos que cada uno tiene su bloque de pruebas independientes. Ya digamos, esto ha cambiado un poco el tema porque se pueden instalar unos bloques de pruebas compactos, pero se tiene que garantizar que se pueda realizar la desconexión de uno sin afectar al otro. O sea, si tenemos que hacer un mantenimiento en el medidor principal, eh, toca que por medio del bloque de pruebas pues pueda salir este medidor, pero las medidas en el medidor de respaldo pues se sigan tomando o viceversa. Aquí ya tenemos lo que es el bloque de pruebas o borneras de prueba, elemento que permite separar o reemplazar los equipos de medición de forma individual de la instalación en servicio, así como intercalar o calibrar in situ los medidores y realizar las pruebas y mantenimientos a los demás elementos del sistema de medición. Como le estaba mencionando, estos equipos pues son los que nos permiten realizar los mantenimientos de dar por fuera de servicio alguno de los medidores. Encontramos los bloques de prueba los más comunes, están los puentes, estos ya son un poco más obsoletos, los que más nos hemos encontrado son este tipo lainas, o tenemos ya lo que son los tipos cuchilla. Otra cosa muy importante, como le mencionaba, son la caja de protección, tiene que ir bien sellada de las borneras y los respectivos sellos de bornera. Algunas veces no se ha emitido certificación aprobada a este tipo, la verificación ha salido no conforme porque hemos encontrado estos tipos de sellos de bornera. Aquí nos instala normalmente el operador de red y si están abiertos pues se puede prestar para que haya manipulación de la medida. Entonces esto es muy importante si ustedes van a recibir una verificación de frontera comercial o una revisión, que esto tenga sus respectivos sellos y que la tapa pues se encuentre también sellada. Acá son otros equipos que interfieren, son los transformadores de corriente, los conocidos como CTs. Normalmente la relación que hemos más encontrado son los de 400 a 5 amperios, como pueden ver acá en las subestaciones eléctricas, una subestación tipo patio. Si quieres saber más pues de estos equipos ya hemos hablado, aquí te dejo un video de subestaciones recomendados para que abordes más sobre este tipo de equipos. Acá tenemos los transformadores de tensión, también conocidos como los PTs. Como pueden ver, estos normalmente se ubican en el barraje principal. Ellos miden los niveles de tensión. Recordemos que hay equipos PTs y CTs que son del código de medidas. Estos son muy importantes. Son aparte de las protecciones. Estos son para mediciones como tal, mientras que hay PTs y CTs que están instalados pues para temas de protecciones de la subestación. Entonces estos equipos hacen parte desde el código de medida de la frontera comercial. Características de los transformadores de medida. Tenemos serial, que tomarle foto, eso se toma registro de los seriales, de la tensión o corriente de entrada, tensión o corriente de salida, clase de desactitud, el tipo de orden. Esto es características muy importantes que se tengan en el momento de una verificación de frontera. Como pueden ver acá, básicamente son los datos de placa, tanto de transformadores de CTs y de PTs como podemos observar. La relación, este es de 15 a 5 amperios, 35 amperios y este ya es un nivel, este es como tal características de un PT, un transformador de potencia. Tipos de conexión de estos transformadores que encontramos en las diferentes fronteras comerciales. Hay de tres elementos, perdón, hay de dos elementos o de dos elementos tipo ARM. Acá les voy a mostrar un ejemplo de tres elementos. Como podemos ver, tenemos 3 PTs, un PT, 2 PTs, 3 PTs y 3 transformadores de corriente. 2, 3. Entonces, estos son los que se conoce como una conexión de 3 elementos con 3 juegos de cada uno de ellos. O aquí tenemos también, como podemos ver, las 3 bases y tenemos una conexión pero de 2 elementos. Tenemos 2 PTs, 2 transformadores de tensión y dos transformadores de corriente. Tenemos este y este pues ya toca que revisar la conexión. Este es un ejemplo visible.
Tenemos los modems de comunicación. En los modems básicamente también es importante mirar cómo van las conexiones, las características de este tipo de modems, porque esto todo también se solicita dentro de una frontera comercial que tenga sus respectivos sellos, las respectivas características. Aquí importante también es el gabinete. Como podemos ver, es una frontera tipo poste, donde también se toman registros como tal. Estos gabinetes tienen que estar en buen estado y tienen que tener el sello del fabricante con sus respectivas características. El cableado también es importante, esto se revisa normalmente el encauchetado que está llegando al nivel de tensión con respecto a los calibres. Básicamente lo que se revisa en una verificación de frontera es el estado del cable, el calibre del cable que llega a estas borneras como tal, al bloque de pruebas. Cargas de compensación, estas son muy importantes, no se encuentran en toda la frontera, esto ya depende del diseño que se realiza en la frontera para temas de mejorar la medida por temas de burden, para mejorar el tema de burden, que no haya, eso básicamente se realiza en el diseño, cuando se realiza el diseño como tal de las mediciones de los ETs de los PTs, ya se mira si se aplica cargas de compensación para compensar todo el tema de lo que es burden para que no haya afectación en las medidas de los ETs y de los PTs. Tenemos el transformador de potencia. El transformador de potencia es muy importante y también básicamente se revisa todo lo que son la placa características para revisar sus niveles, su potencia, ya que por medio de la potencia instalada también podemos definir qué tipo de frontera comercial es, porque ves que las fronteras no necesariamente están energizadas, entonces no podemos ver el consumo, pero sí podemos definir qué tipo de frontera es a partir de la capacidad de potencia o capacidad de carga que tiene el transformador de potencia. Ya vamos a ver acá los tipos de fronteras comerciales. Básicamente son tipos de puntos de emisión. Los puntos de emisión se clasifican acorde al consumo o transferencia de energía por la frontera o por la capacidad instalada, como les estaba mencionando. Entonces acá podemos ver que tenemos tipo de frontera y tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y esto depende del consumo o transferencia de energía megavatios mes. Si tenemos mayor a 15.000 megavatios mes, como tal el consumo de esta frontera es una tipo 1, pero una también posibilidad es la capacidad instalada. Esta la podemos ver en transformadores de potencia. Entonces, si tenemos un transformador de potencia de 30 MVA, básicamente podemos decir es una frontera tipo 1. Si es entre 1 y 30 MVA es tipo 2. Entonces esta es la clasificación de fronteras. Tenemos tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Dependiendo la capacidad instalada o el consumo o transferencia de energía que se tenga, se clasifican este tipo de fronteras. Continuamos. Como les mencionaba, hay unos requisitos de exactitud para todo esto según el tipo de frontera. Entonces, requisitos de exactitud de los elementos del sistema de medición a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Esto es la resolución CREC 038 del 2014 y es la que establece pues los estándares para este tipo de fronteras comerciales, los requisitos. Como dice acá, para en vigencia de la presente resolución, los medidores, transformadores de medida en caso de que estos sean utilizados y los cables de conexión de los nuevos sistemas de medición y los que se adicionen o reemplace en los sistemas de medición existentes deben cumplir los índices de clase de exactitud y error porcentual total máximo que se establece en este artículo. Entonces, en la resolución antigua de 1995 eran por niveles de tensión, se declaraban se tenía una capacidad para los medidores, una clase como tal, acá sería 0.2 para los de corriente y para los transformadores de corriente y los transformadores de tensión. Pero entonces vamos acá a la actualizada, tenemos para una tipo de frontera tipo 1, el medidor de potencia que mide la potencia activa, potencia reactiva, tiene que tener, si es para tipo 1, como le dije, tipo 1, como pueden observar, para mayores con una instalación mayor a 30 MVA, se tiene que tener una resolución como tal, tipo una exactitud tipo 2, clase 0.2, perdón, y para reactiva tipo 2. Y para los transformadores de corriente,
en una frontera tipo 1 tiene que ser también una clase de exactitud un 0.2 en tanto en CTs como en PTs y el porcentaje de error como tal máximo es del 0.1%. Ya podemos ver que, por ejemplo, para un tipo de medida 2 y 3, un tipo de frontera 2 y 3, ya la clase como tal sería de 0.5. Vemos que ya no es tan estricta como con 0.2 para una medida punto de un tipo 4, una frontera tipo 4 vemos que ya se acepta un medidor clase 1 y para una frontera tipo 5 puede ser un medidor clase 1, clase 2 en tema de potencia activa, reactiva, acá tenemos CTs y PTs. Digamos que esto es lo que establece el código de medida y se deben cumplir. Normalmente las grandes subestaciones están siempre entre el nivel 1 y el nivel 2, las subestaciones de distribución de energía, y encontramos estos tipos de medidores que tienen una exactitud, unos índices de clase 0.2 y 0.5. Medidores de respaldo. Las fronteras de generación, las fronteras comerciales conectadas al sistema de transmisión nacional y las fronteras de puntos de emisión tipos 1 y tipo 2 deben contar con un medidor de respaldo. Esto es algo importante. Las fronteras tipo 1 y tipo 2 están obligadas a tener medidor de respaldo. Ya las tipo 3, tipo 4 no es necesario este tipo de medición de respaldo. Ya básicamente falta con un medidor principal. El medidor de respaldo debe operar permanentemente y tener las mismas características técnicas del principal. ¿Cuáles son las características técnicas? Como les mencionaba acá, tiene que tener este tipo de clase, tanto en activa como reactiva, y se debe como tal con las mismas características en caso de que salga el principal, pues siga el de respaldo. Porque es para este tipo de medidas, porque en este tipo de medidas, en este tipo de fronteras, perdón, tipo 1 y tipo 2, pues los intercambios de energía son mucho más grandes, los consumos tienen que estar muy, como se dice, pendientes de lo que se están intercambiando en estos puntos de conexión en estas fronteras comerciales. La conexión de los medidores de respaldo debe realizarse de tal forma que estos elementos reciban las mismas señales de tensión y de corriente del principal, además del medidor principal, además de la configuración del sistema de comunicaciones, debe permitir la interrogación de forma separada del medidor de respaldo y de principal. Esto ya estamos hablando del tema de comunicaciones, que es otra prueba que se realiza en sitio, ya lo vamos a abordar. Sellado los elementos, lo que le comentaba anteriormente, tienen que ir estos sellos de Bornera, representante de la frontera, de proteger los elementos del sistema de medición, de manipulaciones o interferencias no autorizadas, intencionales o accidentales, por lo cual debe suministrar, instalar sellos y mantener el registro correspondiente para detectar manipulaciones, interferencias sobre los medidores. Tiene que proveer señalización adecuada para evitar manipulación e interferencia, lo que te habla de los sellos de Bornera, y permitir que el operador de red instale su sello de medición si el operador de red lo considera necesario. Entonces, muy importante cuando reciban una verificación de frontera comercial, los operadores de las estaciones o los comercializadores, es importante contar con estos sellos ya instalados y que no se note alguna manipulación en ellos. Desfases del reloj. Sincronización del reloj. El desfase máximo permitido del reloj del medidor con respecto a la hora oficial para Colombia es la siguiente. Entonces tenemos para tipo de fronteras 1 y 2 solo se puede tener un desfase de 30 segundos con respecto a la hora legal colombiana. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y ya para fronteras tipo 3, tipo 4 y tipo 5 sí nos permiten hasta 60 segundos. Como podemos ver es un poco más exigente la verificación de frontera 1 y 2 en el tiempo que no puede haber desfases de estos medidores. Recordemos que el reloj interno de los medidores de las fronteras comerciales con reporte a la ASIC, el ASIC es el ente encargado en Colombia, que es el Ministerio del Sistema de Intercambios Comerciales, cuando haya un desfase, debe que estar en capacidad de ser corregido de forma remota durante las operaciones normales de recolección de mediciones. Acá podemos ver una prueba de desfase, por ejemplo, esto es la hora legal colombiana y los equipos registran como tal unas medidas.
Entonces, si esta está marcando 21 horas 46-47 segundos, no se puede desfasar más de 30 segundos si es tipo 1 o si es tipo 2. Esto lo hacen, esta es la prueba de desfase del reloj interno de los medidores, se realiza basado en la hora legal colombiana por el Instituto Nacional de Metrología, mostrada en la página web. Esto se realiza básicamente se hace una comparación con esta página con la medida que se tiene. Si está desfasado 1 minuto, 2 minutos, tenemos que decirle al CGM, que es el Centro de Gestión y Monitoreo, que es el que tiene acceso a la comunicación, para que corrija este tipo de medidas, porque si no, la certificación, la verificación de la frontera puede salir negativa. Aquí tenemos protección de datos. Lo que le estaba comentando, se tiene que tener comunicación en dos accesos. El acceso 1 es cuando se realiza una lectura e identificación de la frontera comercial, las mediciones realizadas y los parámetros configurados en el medidor. Entonces, desde el centro de gestión monitoreo, el que le comenté anteriormente, ellos realizan una descarga de datos donde básicamente se ve la configuración, las mediciones que se han realizado por parte de la frontera comercial con los medidores que están instalados, y ya también se tiene que garantizar lo que es un nivel de acceso 2, que ya entramos a configuraciones de funciones de tiempo, fecha, calibración, configuración de parámetros y restauración del equipo, así como en el nivel anterior. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente el nivel de acceso 2 es cuando ya no solo descargamos datos, sino que tenemos acceso también a configurar el equipo de manera remota, como puede ser cambiar los parámetros o los desfases que se presentan como tal en estas horas en las mediciones. Entonces a veces nos ha pasado en sus estaciones, venga, es que está desfasado 1 minuto, está desfasado 2 minutos y entonces no está cumpliendo. Entonces lo que se hace es que el centro de gestión y monitoreo de ellos dicen, listo, ya vamos a empezar a arreglar la falla, y eso es muy importante en el tema de la verificación de las fronteras comerciales, que el representante de la frontera debe administrar el acceso al medidor, estableciendo una lista de usuarios, contraseñas y el nivel de acceso otorgados. Además debe mantener un registro de los accesos al nivel de acceso 2 en la hoja de vida que trata el artículo 30 de la resolución. Esto, en palabras más, palabras menos, el representante de la frontera tiene que garantizar que el centro de gestión y monitoreo tenga los datos y tenga este tipo de accesos para la medición en caso, o sea, que se esté registrando. Aquí podemos ver una prueba de comunicación. Esta es una tipo 1. Como pueden observar, en algunos medidores se activa este con, o en otros como los este telefonito, y aquí podemos ver una lectura inicial. Esto es una comunicación como tal de acceso 1, donde solo podemos ver que nos estamos conectando con el equipo. Tenemos una lectura inicial de las configuraciones. Aquí ya tenemos como tal acceso 2, que es donde podemos, desde el centro de gestión o monitoreo, poder descargar los fasoriales y que tiene en este momento, o que se encuentra, la frontera comercial a partir de los registros de las medidas. Esto es muy importante, que se tenga este acceso para revisar el desfase que se tiene de cada una de las fases, y también pues el tema del acceso 2, que se pueda tener también la posibilidad, como les mencioné anteriormente, de controlar este tipo o corregir el tipo de desfase, porque esto puede conllevar algunas multas o que la verificación de la frontera no salga de manera correcta. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olvide suscribirse al canal, regalarnos un me gusta. Nuevamente los invito para que participen el próximo 29, 30 y 31 de mayo en la capacitación sobre tablero, implementación y diseño de tableros eléctricos, que va a dictar el ingeniero Swiller Altamirano. Revisen el primer comentario y la descripción de este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.